Rosa, gracias por aceptar esta entrevista en Bogotá. Encantada, estoy encantada. Estamos aquí un poco acostados y vamos a hablar un rato con la comodidad de estas sillas. Sí, son sillas de esta. Rosa, este libro le ha gustado mucho a la gente porque habla de muchas cosas interesantes. Gracias. Sobre la locura. En fin, vamos a tratar de ponerle algún orden. Y a mí digamos, pensé en un lugar común cuando empecé a leerlo, y es aquello que dicen que hay que estar un poco loco para ser escritor. Tal vez este libro va a resolver esa pregunta a mucha gente, ¿no? ¿Sí hay que estar un poco loco para ser escritor? Yo creo que no, pero justamente este libro habla de eso. Has puesto el dedo en la llaga porque desde el principio de los tiempos se ha pensado que el arte en general, cualquier tipo de trabajo creativo, está muy unido a la locura. Ya lo decía Aristóteles. Aristóteles se admiraba, por ejemplo, de que los hombres de genio pues, tuvieran todos un exceso de bilis negra, porque en la época de Aristóteles se creía que lo que llamamos locura era un exceso de bilis negra. Así que a lo largo de toda la historia se ha pensado esto que acabas de decir, que la creatividad está unida a la locura. En mi libro he intentado justamente investigar sobre eso y la verdad es que todos los expertos dicen que la locura no te hace creativo. Lo que llamamos locura, que lo llamamos muy mal, ¿no? Pero lo que llamamos locura pues son las psicosis graves y tal. Entonces, si la historia de la literatura, por ejemplo, está llena y del arte, de gente que han pasado a esas crisis graves de locura, como Schumann o como Hölderlin, y cuando se enferman de verdad no pueden hacer nada, no pueden crear. O sea que no, lo que somos primos hermanos, creo yo, he descubierto, somos primos hermanos. Bueno, y entonces también un poco lo que la gente empieza a resolver acá leyendo tu libro, y que obviamente vamos a hacer el reto de hablar de él sin hacer spoiler, es Sí. ¿Cómo es el cerebro del artista, Rosa, y del escritor? Sí, bueno, del artista dicho con minúsculas, no tiene nada que ver con la calidad de la obra, puede ser un malísimo artista, pero es la misma cabeza. Pues resulta que es que hay una serie de condicionantes que hacen que llegues a ser una persona creativa, un montón. Yo lo llamo la tormenta perfecta, pero uno de ellos es la falta de madurez cerebral. Entonces, el cerebro madura muy tarde, hasta los 30 años no madura, ¿no? Y hay un paso en esa maduración cerebral que es en la primera pubertad y que es muy importante. Hasta entonces el cerebro del niño está hiperconectado, todas las neuronas con sinapsis con otras neuronas, es una tormenta eléctrica el cerebro del niño, por eso tiene esa imaginación desbordante. Entonces, en ese primer paso de maduración que te digo, en la pubertad, pues de repente se cortan se podan y se cortan todas las conexiones que no son útiles para centrar el cerebro en cazar bien mamuts, recolectar sin envenenar a la tribu, encontrar una pareja adecuada, tener una prole y todas esas cosas. Pero hay entre un 15 y un 20% de la población mundial que no pasa por ese paso de maduración y que siguen teniendo esa cabeza hiperconectada de adulta, ¿no? Y entre esa gente está la gente con trastornos mentales y la gente que somos creativos. Así que por eso digo que somos primos hermanos, porque tenemos un cerebro mal cableado. Lo que pasa es que yo creo que la gente que llamamos locos, es decir, la gente con trastornos graves, tienen unos fallos en el cableado mucho más grandes que nosotros. Pero en últimas, también es bonito pensar a veces que escribir salva. ¿De qué nos salva escribir? Nos salva a todos. Escribir literalmente nos salva a los que escribimos, pero escribir nos salva a los que leemos. Yo antes que escritora soy lectora. Y el arte en general nos salva, o sea, la música nos salva, la pintura nos salva. Decía Fernando Pessoa, el gran escritor portugués, que la existencia misma de la literatura es la prueba inequívoca de que la vida no basta. Y es verdad, no nos basta. No podemos vivir con esa vida tan chata, tan ramplona, que no vuela, que no consigue poner luz en la oscuridad, ¿no? La vida está llena de oscuridad y la creatividad nos permite poner un poco de luz en esas tinieblas y soportarla, ¿no? Es la famosa frase de Josh Brack, que yo la adoro, que es: el arte es una herida hecha luz. Y eso es el arte. ¿Qué vamos a hacer con las heridas de la vida sino intentar ponerles luz para que no nos destruyan? Y es que cuando no están en tu libro, hay tantas frases reveladoras e iluminadoras que uno quisiera memorizarlas y aprenderlas y aplicarlas. ¿Por qué te interesaste en este tema? ¿Por qué llegaste a explorar esto para volverlo un libro? Mira, tú sabes como el cuento ese más breve de la historia de la literatura de Monterroso, ¿no? Cuando despertó el dinosaurio seguía ahí. Pues yo cuando llegué al mundo, eso estaba ahí. Siempre digo que, bueno, la primera línea del libro dice: siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Esa es la primera línea del libro, y es verdad, siempre he sabido que tenía una cabeza distinta, una cabeza rara, por así decirlo, que además estaba llena
tremendamente llena de imaginaciones, que mi imaginación no para, está constantemente inventando cosas. La mayoría de esas cosas no van a parar a ningún lado, no tienen que ver ni con libros ni nada, son como cometas que te atraviesan. Y siempre me he preocupado por saber también qué es lo que me movía a hacer esta cosa tan absurda de sentarte en una esquina de tu casa a solas durante horas, semanas, meses, años, a inventar mentiras, que eso es lo que es ser novelista y es completamente estrafalario, ¿no? Entonces, ¿por qué necesito hacer eso para soportar la vida? Y este libro pues ha sido un poco un intento de entenderlo, y lo increíble es que he entendido al final todas esas preguntas que daban vueltas en mi cabeza desde niña, ¿no? ¿Por qué algunos tenemos una cabeza distinta? ¿Por qué este exceso de imaginación? ¿A qué llamamos locura? ¿A qué llamamos cordura? ¿A qué llamamos realidad? Porque para mí la realidad también es una construcción imaginaria en gran medida. Todo eso que siempre ha dado vueltas en mi cabeza, pues lo he conseguido contestar en este libro. Bueno, y uno a veces por momentos siente que estás leyendo unos diarios, que está leyendo unos cuentos, que está leyendo unos libros un poco científicos. ¿Cómo fue esa construcción en el día a día? Sí. ¿Ibas tomando apuntes? ¿Tenías...? Yo la mayor parte de mis libros son novelas normales, pero tengo 3 libros que los llamo artefactos literarios, que son La loca de la casa, que es un libro sobre la imaginación, La ridícula idea de no volver a verte, y este. Y entonces los llamo artefactos literarios, y son libros que no se pueden definir, que tienen parte de autobiografía, pero muy rara, parte de biografía de otros autores y artistas, pero muy rara, parte de ensayo, pero raro, y parte de ficción. Y todo está mezclado, ¿no? Entonces, pues... lo que hice fue empezar a tomar notas, a estudiar, a leer, a releer libros que ya había leído durante toda mi vida, a tomar notas. Fue un trabajo tremebundo, llené no sé cuántos, 4 cuadernos enormes de notas, un montón de cartulinas grandes de notas. Cuando ya tenía todo, lo extendí sobre la mesa de la cocina, que es la única mesa grande de casa que hay, y me quedé desalentada mirando ese bosque de datos impenetrable, ¿no? Que tenía de todo, tenía... Como tú dices, pues de ciencia, a mí me gusta mucho la ciencia, ¿no? Entonces de neurociencia, de medicina, de psicología y de todo, ¿no? Había tantos datos y yo no sabía por dónde meterle mano, y al final hice una cosa que me salvó, porque estuve a punto de tirarlo todo. Y lo que hice fue meterme en el libro no con la cabeza, no como quien hace un ensayo y tal, sino cerrar los ojos y dejarme llevar por la música del libro, como hago con mis novelas. Así que quien me condujo a través de ese bosque impenetrable fue el inconsciente. Y así conseguí que todo llegara al final a tener un sentido. Rosa, y la parte periodística también es fascinante, y nos encanta a tus lectores porque esa mirada tan certera, y entonces surgen otras preguntas. Por ejemplo, esto de la locura no se ha entendido bien, no sé qué concluiste tú, o sea, no, como especie no tenemos ni idea cómo funciona el cerebro a la hora de la verdad, no sé. Obvio, si tú... Sí. No, además es una cosa, el libro también, y vamos a la parte periodística, pero el libro es sobre todo una reivindicación de la diferencia, no de lo que llamamos locura, que puede ser una enfermedad terrible y muy inhabilitante, pero de lo que llamamos diferencia. La normalidad no existe. La normalidad que nos venden como lo más habitual es mentira, es sinónimo de normativo. Si fuera realmente lo más habitual, no nos forzarían tanto a ser normales, ¿no? Porque nos saldría de natural, ¿no? Entonces, hay un estudio de 2018 de la Universidad de Yale que dice eso, que la normalidad no existe, que no es más que una construcción estadística de la media de todas las posibilidades, con lo cual es prácticamente imposible que haya alguien en el mundo que en todos sus parámetros atine con la media estadística, así que todos somos divergentes, todos en algo, unos más que otros, naturalmente, pero incluso el raro más raro tiene 20.000 raros iguales que él en el mundo, ¿no? Entonces este es un libro de reivindicar la diferencia, esto por un lado. Y luego por otro lado es un libro de visibilizar el trastorno mental. El trastorno mental forma parte del ser humano, algo esencial en el ser humano, y tienes un gran abanico el trastorno mental, desde trastornos neuróticos que yo he tenido crisis de angustia desde los 16 hasta los 30 años, hasta trastornos psicóticos que ya son muy graves, hay un gran abanico, ¿no? Pero todo ese abanico está ocultado, estigmatizado, es un tabú hablar de ello. Dice la OMS, y yo creo que es muy conservadora, que un 25% de la población mundial va a tener antes o después un trastorno mental. Yo ya lo he tenido, como he dicho, pero ¿qué quiere decir esto? Pues que
todo el mundo o bien va a tener un trastorno mental personalmente o bien lo va a tener alguien muy cercano, sus padres, sus hermanos, sus amigos más íntimos, sus amantes, porque es por lo menos, y yo creo que se queda corto, 1 de cada 4 personas. Así que esto, el trastorno mental, que es algo tan esencial en el ser humano, lo tenemos oculto, lo tenemos enterrado, lo tenemos estigmatizado, y al dolor psíquico, que es un dolor de una soledad psíquica espeluznante, porque el trastorno mental te hace creer que eres el único en el mundo, te quita la palabra por eso, porque no se lo puedes explicar a nadie. A ese terrible dolor psíquico de la soledad, del trastorno mental, añades la soledad de la estigmatización social, que es ya condenas a esa persona al infierno de por vida, cuando lo que hay que hacer es que salga todo eso al aire, que se hable de eso, estirar la mano y traer a la gente aquí. Y con eso conseguiríamos una sociedad muchísimo menos desgraciada y muchísimo menos enferma, verdaderamente. Y claro, ahí está contada tu experiencia personal y ya no lo contabas aquí, pero una cosa que uno también le preocupa, digamos, si se puede poner en esos términos cuando lee tu libro, es que los tratamientos también parecen ser equivocados, porque esto es tan complejo, no se entiende el tratamiento también. No sé si también te quedó alguna preocupación tras escribir. Bueno, por supuesto que estamos en pañales. Yo tengo la esperanza de que algún día las enfermedades mentales se curarán completamente, como tengo la esperanza de que algún día se curará el cáncer, ¿no? En el sentido de que además la enfermedad mental es una enfermedad del cuerpo también, porque eso ya se sabía antes y en algún momento se perdió, ¿no? Pues cuando he dicho antes que Aristóteles, en la época de Aristóteles se pensaba que la enfermedad, la locura era un exceso de bilis negra, era una enfermedad más del cuerpo, pero hace 2 siglos o así, de repente se separó eso y empezó a considerarse que la enfermedad mental era algo enigmático, esotérico, que no tenía que ver con el cuerpo, por lo tanto culpabilizaba al enfermo, ¿no? Y eso ha empeorado todavía mucho más la situación de los enfermos. Entonces, los medicamentos, pues las terapias se han hecho barbaridades con electroshocks, como cuento en el libro, cuando se empezó a hacer electroshocks en los años 30, que se hacía fortísimo, que se hacía sin anestesia, sin relajantes musculares, era una tortura monstruosa, a veces la gente con las convulsiones se rompía hasta vértebras, bueno, esto a pelo, espantoso. Ahora se sigue haciendo terapia electroconvulsiva, se sigue haciendo, que conste, se llama así, terapia electroconvulsiva. Y bueno, hay médicos que dicen que sirve y hay incluso algunos pacientes que dicen que les ha servido. Me parece algo muy extremo en cualquier caso, pero puede que sirva, estamos ahí. Lo mismo las terapias, los fármacos, ¿no? Los fármacos psíquicos son necesarios, es que esa es la cuestión. Para determinada psicosis tú tienes que tomar medicinas. No se ha atinado, aunque se ha mejorado bastante, no se ha atinado con el fármaco todavía. Tienen muchas consecuencias, pero si no las tomas tienes muchas consecuencias. O sea que estamos ahí, lo mismo que con el cáncer, es que son muy parecidos, ¿no? Tú tienes un tumor, te dan una quimioterapia que te mata las células cancerosas, pero además te mata las células vivas, un montón. Pues estamos en la salud mental exactamente igual, ¿no? Pero claro, tienes que ponerte quimioterapia y si estás con unos delirios tremendos, pues tienes que tomarte esos fármacos que te atontan, que te destrozan el hígado, que yo qué sé, los riñones. Rosa, ya me contabas un poco cómo escribiste esto, casi que con el espíritu de tus novelas y demás, pero yo te comparto que esto se lee como un río que es inatajable, que uno se mete ahí y no puede salir. Bueno. ¿Cómo es en últimas el proceso final de esa conexión que haces con el escritor? Nos hablas en segunda persona, nos dices levanta la mirada y chequea tu ambiente, en fin. No lo escojo, te juro. Eso, mira, lo primero que se te ocurre de un libro es lo que yo llamo el huevecillo, que es la imagen que te pone en marcha, ¿no? Que para mí pues fue incluso esa frase que te acabo de decir y la necesidad. Eso de siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza y la necesidad de explicármelo. Ese es el huevecillo. Luego lo segundo que se te ocurre, a mí, yo no hablo de los demás, lo segundo que se te ocurre es cómo suena el libro. Entonces se te ocurre qué tipo de narrador hay, si hay varios narradores o no, si va a tener diálogos o no, si va a ser muy largo incluso el libro o menos. ¿Cómo suena? Hay como una música, hay un ritmo, que es como el ritmo de la música de las esferas, un ritmo interno verdaderamente del libro y entonces lo tienes ahí dando vueltas en tu cabeza, intentas pillarlo, intentas atraparlo y trasladarlo a las páginas, ¿no? Y eso que estás diciendo, ese hablar de tú al otro, eso sale. Cuando te dije que estaba completamente horrorizada viendo por encima de la mesa de mi cocina todo el material y no sabía qué hacer con él y decidí cerrar los ojos y seguir la música,
Este libro es de todos los que he hecho, todos han tenido esa especie de ritmo interno, pero este ha sido el más musical realmente, ¿no? Entonces esa manera de hablar al otro está ahí. O sea, no tenía más que seguir esa música que resonaba dentro de mi cabeza, y son ya decisiones que vas tomando también, ¿sabes? A escribir se aprende escribiendo, ¿no? Entonces cada vez va siendo más poderosa en los recursos artesanos, ¿no? En esta carpintería de decir, ¿cómo puedo yo atrapar este sonido que zumba en mi cabeza? Pues lo puedo atrapar hablando de tú, ¿sabes? Pero te sale sin pensarlo de alguna manera. Bueno, y aquí ya nos confesaste que las historias se te aparecen cuando se abre un ascensor y ves una persona ahí. Sí, puede pasar eso en cualquier momento. Pero quienes se interesan un poco por la escritura también les gustan estas preguntas, y es, esa otra parte, ¿cómo es? ¿Tú cada cuánto escribes? ¿Estás todo el tiempo escribiendo? Ya que en tu cabeza las historias están hirviendo, según nos contaste Sí, acá. bueno, se escribe en la cabeza fundamentalmente, hasta llegar a la página. Lo que se bloquea es la cabeza, además, cuando se habla del bloqueo del escritor, lo que se te bloquea es la cabeza, que no sigues imaginando, ¿no? Pero claro, ahora por ejemplo llevo un año brutal de promoción de este libro, que estoy muy contenta y muy agradecida de que la gente esté interesada en él, pero es brutal y te termina rayando la cabeza, así que no estoy pudiendo trabajar prácticamente apenas nada. Estoy escribiendo los artículos del País, estoy escribiendo un par de cosas que tenía ahí, una novela a 4 manos corta, policíaca, que estoy escribiendo con un escritor francés y tal, pero eso son cosas pequeñas, no son proyectos así. Tengo 3 libros en la cabeza, uno detrás de otro, y no he podido, tengo algo pensado de esos libros, pero estaba muy, muy parado hasta que ahora, el 16 de diciembre, pongo fin a esta locura, y entonces pues espero en enero empezar ya a meterme a pensar de verdad, ¿no? Pero eso es como un trabajo de oficina, dijéramos en tu casa, ¿le dedicas una hora específica? No, normalmente cuando ya tienes la cabeza más libre empiezas a pensar en todas partes, o sea, y empiezas a pensar y a tomar notas, eso lo puedes hacer, esa primera parte, otra gente lo hace de otro modo. Lo puedes hacer en cualquier lado, pero vamos, piensas muy bien si te cierras sola, aunque no estés escribiendo, ¿eh? Yo a veces me he pasado 4 horas sentada en mi despacho mirando las musarañas y a través de la ventana y tomando notas a lo mejor, y haciendo dibujitos de esos de neurótica, de triángulos y tal, para pensar, que me ayudan a pensar. Y de repente me he levantado después de 4 horas y he dicho, qué bien, todo lo que he trabajado hoy, no he hecho ni una palabra, pero he pensado un montón de cosas, ¿no? Bueno, yo quiero acabar con una cosa, y es que este libro también... La ridícula idea y esos que mencionaste de artefactos conectan mucho a la gente. Las personas que leen esto y tienen algún problema emocional, esto suena raro, pero me parece importante porque los libros son muy conectados con los lectores. ¿Qué les quieres decir a ellos? Oh, mira, me encanta lo que está pasando con este libro, verdaderamente. Primero, creo que todos tenemos problemas emocionales, o sea, que levante la mano quien no. Y luego me está encantando que tampoco lo imaginaba, porque tú escribes el libro porque necesitas escribirlo, pero no sabes lo que va a pasar con él. Pero está teniendo la respuesta mayor absolutamente de todos mis libros, incluso más que La ridícula, que tuvo mucha respuesta. Entonces la gente viene y me dice, mira, me han dicho cosas, me han repetido sorprendentemente un verbo que no viene bien en este contexto, y que me lo han dicho por lo menos como 10 veces. Me han dicho, este libro me abraza, o me he sentido abrazada o abrazado por el libro, fíjate, curiosamente. Entonces, me dicen que se sienten identificados, me dicen que han podido reconciliarse con partes de ellos, me dicen que han podido encontrarse con partes que tenían reprimidas, porque claro, como esta sociedad nos obliga de tal manera a ser normales, que no es ser normal, pues la gente desde muy pequeños desarrollamos una serie de estrategias defensivas para que no se nos note esa diferencia que es normal, ¿no? Porque lo normal es ser raro, ¿no? Entonces, son estrategias defensivas tan fuertes y tan desde pequeños, con razón, porque si vas al colegio y pareces diferente, te zurran, que se nos olvida hasta esa parte, que enterramos hasta esta parte que somos. Entonces, de alguna manera, veo en la gente que les está permitiendo reconciliarse con partes oscuras, secretas, enterradas de ellos mismos. Qué bueno no estar cuerdo. Qué bueno no estar cuerdo. Qué bueno no estar. Rosa, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ti.